Dios les bendiga a todos los hermanos en este día. Le damos las gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Hoy tenemos una enseñanza muy interesante. Y el tema de hoy es atar y desatar. Buscamos la palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 16, versículo 18 al 19, que lee de la siguiente forma. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este día de hoy vamos a traer una enseñanza en cual hoy en día les quiero hablar de esto porque he escuchado muchas personas que están usando este sentido de atar y desatar sin conocimiento. Todo lo que le han enseñado a muchos de los creyentes es erróneo y no es bíblico lo que es atar y desatar. Pero cuando vamos ahora mismo directamente a la palabra, lo que habló Jesús a Pedro en el texto principal que les acabo de leer, Él le está haciendo el hincapié de que Él es el Hijo de Dios, pero también quiere saber si los discípulos lo reconocían. Pedro, como siempre sabemos, su espontaneidad en la forma de contestar cuando leemos la Biblia, Pedro era muy espontáneo y él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías que se había prometido. Y Jesús le contesta: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino Dios el Padre que está en los cielos. Por eso, en este momento, cuando Jesús le habla, le está hablando que le iba a dar las llaves. Pero antes de hablar lo que son las llaves, vamos a primero hablar que Pedro primero se llamaba Simón. Y el significado de Simón es el que ha escuchado a Dios. Sabemos que Simón, conocido como Pedro, porque el que le puso el sobrenombre de Pedro fue Jesús. Este Simón que escuchó, supo escuchar a Dios. Cuando Jesús le pone el sobrenombre de Pedro, significado de Pedro, significa piedra, que en hebreo o en griego es Petros, que significa roca pequeña. Aquí vamos a hablar y empezar a traducir este texto que yo les hablé. Cuando empezó Jesús a hablarle a Pedro, que le dijo que yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando sobre Pedro. Ya yo le di la traducción que significa Petros o Pedro, que es roca pequeña o una piedra. Sobre una piedra, una roca pequeña, no se puede edificar la iglesia. Así que los que tienen el conocimiento que se le ha hablado en otros lugares, pues están fuera del contexto bíblico. Ahora voy a hacer el hincapié sobre la roca que es Cristo. En griego, Cristo, Petra, o en hebreo, Petra, roca muy grande. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio 32, versículo 3, versículo 4
versículo 15 y versículo 18, que dice esto: porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Pero engordó Jerusún y tiró Goces. Engordaste tú, cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Cuando hablamos de este texto en Deuteronomio, aquí está hablando Moisés. Y nosotros cuando vemos los escritos de Moisés, le gustaba escribir muy poéticamente. Jerusún, conocido poéticamente como Israel, en cual engordó. Cuando hablamos que engordó, que se llenó de grasa, se olvidó de lo que era mantenerse en la dieta espiritual del Señor, consagrado para Él. Se llenó de inmundicia y le dieron la espalda a Dios, olvidando lo que es la roca permanente, perfecta, roca perdurable, en la cual Jesús, cuando estaba hablando sobre esta roca, estaba hablando de sí mismo, en cual estaba hablando que sobre Él se iba a fundar la iglesia. Sabemos que no puede haber otro fundamento. Fundamentos terrenales, porque Pedro es un hombre terrenal en cual vio muerte. Fundamentos terrenales, no se puede formar la iglesia, porque si no, asimismo se hubiera olvidado todo lo que nosotros hemos hablado y la palabra del Señor no hubiera sido permanente. Ahora, sobre la roca que es Cristo, el que murió, el que resucitó, el que entregó su vida, el que se puso para que nosotros fundáramos sobre él, la roca permanente, esta roca que es Cristo, es la que se ha fundado la iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5, dice esto: acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya como anteriormente le hemos hablado en otros videos anteriores, puede visitar la página y puede ver todos los videos que están ahí. Ahí le hemos hablado que el reino de los cielos está establecido en la tierra, en cual Cristo, cuando llegó anunciando un nuevo evangelio, decía: acercaos porque el reino de los cielos se está acercando. Establecido por el segundo consolador, porque el primer consolador fue Jesucristo. Este segundo consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en cual ahora no habita en tiendas, tampoco habita en templos hechos de mano de hombre, sino habita en nuestros corazones, en nuestra alma. Quiere decir, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, en cual habita Dios en nuestras vidas. Y somos edificados, puestos en la roca, en el fundamento, que es Cristo, en cual se ha puesto entre Dios y los hombres para que nosotros pudiéramos ser justificados y podamos crecer en conocimiento, crecer en sabiduría, crecer bajo los frutos del Espíritu y todo lo que Dios nos ha provisto por sus dones. Esto que le estoy hablando en el primer versículo que hablamos,
en el primer versículo texto, que dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que Dios le dio toda autoridad a la iglesia. Cuando hablamos de autoridad, quiero que escuche bien lo que le voy a hablar. Cuando hablamos de atar y desatar, muchas de las enseñanzas que le ha dado mucha gente: usted ate los demonios y échelos fuera. ¿Por qué tenemos que atar a algo que sea atado en el reino de los cielos cuando ya Dios nos dio la autoridad? Analícelo. Si dice ahí en ese texto que ya las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, quiere decir que si ya anteriormente le he explicado que fueron desarmados y fueron expuestos, no tienen autoridad, no tienen armamento con las arras del Espíritu con las que Dios nos ha provisto. Esto que le estoy enseñando hoy, cuando hablamos de esto, usted reprende en el nombre de Jesús y tienen que obedecer y irse, porque la autoridad ya Cristo la ha dado por medio de su Espíritu, lo que está establecido aquí en la tierra, el reino de los cielos, que habita en nuestras vidas. En lo que cuando habita en nuestras vidas es todo aquel que ha confesado a Cristo como su único y exclusivo Salvador y se mantiene en integridad para Dios. De esto es lo que estoy hablando. Ahora, he escuchado antes de entrar cuando Jesús le dijo que a ti te daré las llaves. He escuchado también sobre lo que es desatar bendiciones. Mira, hermano, vamos a dejarnos de disparates. Las bendiciones del Señor siempre han estado dispuestas para nosotros. Dios no tiene que prohibirnos de nada. Si Dios nos ha enseñado por su palabra que todo lo que nosotros pidáramos al Padre, Él nos lo dará conforme a su voluntad. Nosotros no tenemos autoridad para estar desatando nada de los cielos. Por eso es que le hablo sobre esto. Y esta enseñanza, para que usted pueda aprovecharla, haga de esta enseñanza de usted y enséñasela a otros. Ok, vamos a hablar ahora de las llaves. Él le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que está establecido en la tierra es el reino de los cielos que habita en nuestras vidas. ¿Y qué llaves estamos hablando? Ok, llaves es el conocimiento. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 52, que dice esto: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. Cuando hablamos qué llaves son las que Jesús le está entregando a Pedro, estamos hablando del conocimiento. ¿Qué conocimientos estamos hablando? De lo que ya Cristo empezó a establecer en la tierra, todo lo que le habló, y no solamente esto, todo lo que sucedió en la ley. Acuérdese que Cristo le está hablando antes de morir. En la ley, todo lo que sucedió en la ley que quedó atrás, porque fuimos redimidos de la ley de Moisés. Nosotros no estamos establecidos en la ley judaica. Estamos en tiempo, en la dispensación de la gracia, tiempo de misericordia, tiempo de crecimiento, tiempo de adquirir conocimiento por la palabra para que no seamos engañados. Estas fueron las llaves que se le entregó para poder restaurar al hombre. No juzgarlo bajo la ley, la ley no tuvo perfección. Búsquelo en Hebreos capítulo 7. Ahí se lo va a leer y lo va a escuchar. La ley no tuvo perfección. Por eso es que Cristo estableció el reino de los cielos. Y esto que hablamos, si a Pedro se le dio el conocimiento, entonces le dijo:
te estoy dando el conocimiento de lo que está establecido en el reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el reino de los cielos. ¿Qué es entonces de lo que estamos hablando? Atar. Bueno, atar, disciplinar. Vamos entonces a Hebreos, capítulo 12, del 6 al 7, que dice esto. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si se portáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque al hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Mire, cuando hablamos de lo que Jesús le estaba hablando a Pedro, le estaba diciendo que todo lo que atares en el reino, aquí en el reino de los cielos, en la tierra, será atado en los cielos. Lo que es disciplina es el amor de Dios, porque Dios ama y disciplina a sus hijos. Nosotros que estamos como Pedro, que era el que iba a empezar el comienzo de lo que Dios quería, era con Pedro, el líder, no el fundamento, era el líder en cual iba a poner en camino el crecimiento del evangelio. Este hombre, Dios le estaba diciendo, tienes que disciplinar para que lo que tú disciplines sea disciplinado en el reino de los cielos. Esa fue la autoridad por causa del conocimiento, las llaves que Dios le dio. Esta autoridad de disciplinar no es para destruir, porque hoy en día se destruye por la ley. La disciplina la llevan a la ley, no al amor de Cristo. El amor de Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Trata como a ti te gusta que te traten. Disciplina como a ti te gustaría que te disciplinaran. Levanta el hermano bajo el conocimiento, que las llaves que Dios te dio es el conocimiento para que puedas hacer las cosas y poder restaurar a tu hermano. No solamente esto le dijo Jesús. Le dijo, y todo lo que desatares será desatado en el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué es desatar? Restaurar. Hebreos 12:11 dice esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros atamos, disciplinamos, pero no podemos dejar todo el tiempo al hombre en esa restauración, porque lo que vamos a hacer, que si usted va a restaurar algo, que eso restaurado usted tiene que darle libertad, desátelo, porque en el reino de los cielos será desatado. Usted va a restaurar por medio del conocimiento que Dios le permitió, pero también va a dar libertad al hombre a que pueda tener frutos dignos de arrepentimiento por causa de la disciplina, y esto ellos van a ser ejercitados y pueden crecer en lo espiritual. Quiero que está escuchando algo diferente de lo que le han enseñado. Pero la palabra es real y es viva y eficaz. No solamente le voy a traer este texto, le voy a hablar algo que Mateo estuvo hablando en el capítulo 18, del versículo 15 al 22. Aquí Jesús está hablando de lo mismo y lo quiero leer. Vamos a leerlo. Del 15 al 22 del capítulo 18 de Mateo. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Escucha lo que viene ahora.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En videos anteriores también le estuve hablando sobre lo que es el perdón y lo que Jesús quiso decir cuántas veces tenemos que perdonar. El perdón se deriva porque si Dios a ti te perdonó, no tienes motivo por qué juzgar a tu hermano. También tenemos que saber perdonar, y no solamente perdonar, saber restaurar. Cuando Jesús le estaba hablando sobre esto, le estaba hablando sobre la forma en cual ellos tenían que proceder por el conocimiento, las llaves que Dios le había dado a Pedro. No solamente a Pedro, a la iglesia. Y estas llaves del conocimiento, que hablamos de lo que es atar. Mira, hermano, le está hablando ahí, usted va a atar y va a disciplinar, pero no solamente va a atar, usted también cuando sea restaurado tiene que desatarlo. Si no es restaurado, desátelo y trátelo como un gentil y un publicano. ¿Por qué? Porque aquí en lo que hemos leído está hablando, diciendo que todo lo que usted se una con otro hermano, Dios se lo va a dar, porque Dios escucha al que el que se acerca a Dios, Dios no lo reprocha, Dios le escucha. Y Dios escucha más un corazón contrito y humillado en cual viene y se acerca a Dios. Quiere decir que el conocimiento que usted adquirió anterior, hermano, es tiempo de que usted empiece a estudiar la palabra de Dios. Es tiempo de empezar a hablar las cosas correctamente. Nosotros como iglesia tenemos el conocimiento, tenemos las llaves del conocimiento, por eso es que hay que estudiar la palabra. Déjese de estar ya hablando que si yo abro mi boca, Dios me la va a llenar. No, el Espíritu Santo va a usar el conocimiento que usted tiene. Y va a adquirir bajo ese conocimiento que usted tiene, va a añadir más. Pero usted tiene que poner su parte y estudiar la palabra de Dios. Usted vaya al sitio que usted quiere estudiarla. Es que usted la estudie correctamente y que le enseñen lo correcto. Porque esta enseñanza de atar y desatar tenemos que ponerla hoy en día en práctica, porque muchos están siendo muertos por causa de la ley dentro de los altares. Salgamos del tiempo de la ley y empecemos a usar la gracia del Señor con amor y misericordia, en cual Dios, si Dios te perdonó, hay motivos por qué también perdonar y restaurar y ayudar, como tú también fuiste disciplinado, ayudarlos a disciplinar bajo el marco del conocimiento de Cristo, su amor inmerecido. Así que en este día, esta enseñanza fue pequeña y les quiero dejar con este pequeño texto. En Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Así que este texto queda de ustedes. Aprendamos a atar, que es disciplinar, pero también aprendamos a desatar, que es restaurar. Hoy en día le hemos enseñado lo que es atar y desatar. Que la paz de Dios esté en sus vidas todo el tiempo, hermanos. Sigamos aprendiendo de la palabra de Dios
y bajo el conocimiento. No quede con esto. Estudie la palabra de Dios. Llénese del conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu verdad. Dios mío, te pido que tú sigas, Dios mío, dándonos la sabiduría para poder seguir ayudando, Dios mío, por medio de estos videos a cada uno de mis hermanos y seguir hablando la verdad de tu palabra. Señor, sana a los enfermos en medio de lo que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, por tu llaga son sanados, Dios. Tú fuiste, Dios mío, el que moriste por nuestros pecados. Y tú eres el que levantas a cada uno de ellos. Restauras, ayúdalos, Dios mío, en el momento de dificultad. Dales el conocimiento para que puedan permanecer de pie y resistir, Dios mío, todo lo adverso a sus vidas. Gracias por tu amor, tu misericordia, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Un día más donde hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la paz de Dios esté en sus vidas y que la unción del Espíritu Santo y su conocimiento los cobije. Dios les bendiga.